Mis padres me desheredaron por casarme con mi esposo, pero ahora quieren estar en mi vida porque vamos a tener un bebé. Para empezar, tengo 29 años y siempre he tenido una relación complicada con mis padres. No quiero sonar como un cliché, pero crecí en una familia donde la imagen lo era todo. Mis padres eran el tipo de personas que planificaron cada detalle de mi vida antes de que yo pudiera decir mi primera palabra. Nací y crecí en una ciudad de lujo en California, rodeada de mansiones, clubes privados y expectativas imposibles. Desde pequeña, mi camino estaba marcado. Ellos querían que asistiera a la universidad correcta, por supuesto, una de la Ivy League, que estudiara algo prestigioso, como derecho o medicina, y que eventualmente me casara con alguien de una familia adinerada que reforzara nuestro lugar en la sociedad. Básicamente, esperaban que fuera una réplica moderna de ellos mismos. Pero yo nunca encajé en ese molde. Siempre fui la rara en la familia, la que prefería leer novelas de fantasía en lugar de memorizar ecuaciones matemáticas, la que usaba jeans desgastados en lugar de vestidos de diseñador. Aunque me esforzaba por cumplir con sus expectativas, nunca era suficiente. Mi hermana mayor, para ellos, era perfecta. Sacaba excelentes notas, iba a Yale y ahora trabaja en finanzas en Manhattan. Ella era el prototipo de la hija ideal, y yo, bueno, era yo. A pesar de las presiones, logré convencerlos de dejarme estudiar algo más artístico en la universidad, después de mucha resistencia, claro. Entré en un programa de diseño gráfico en una universidad bastante buena, aunque no era ni Harvard ni Stanford, lo cual les molestaba. Sin embargo, esto fue solo el principio del distanciamiento real entre nosotros. Durante mi segundo año, conocí a quien ahora es mi esposo. Él era todo lo que mis padres no querían para mí. Creció en un pueblo pequeño en Colorado, en una familia trabajadora, y asistía a la misma universidad con una beca completa. Tenía una pasión increíble por la enseñanza y soñaba con ser maestro de historia, algo que a mis padres les parecía ridículo e inaceptable. Para ellos, era un hobby, no una carrera. Pero para mí, él era, y sigue siendo, lo mejor que me ha pasado. Nos conocimos en la biblioteca una tarde lluviosa. Yo estaba luchando con un proyecto, frustrada hasta el punto de las lágrimas, y él se ofreció a ayudarme. En lugar de burlarse de mis intentos artísticos, como otros lo habían hecho antes, él los admiró. Esa fue la primera vez que alguien me hizo sentir que estaba bien ser simplemente yo. Obviamente, cuando decidí presentarles a mis padres, las cosas no fueron bien. Era nuestra primera Navidad juntos, y pensé que sería una buena oportunidad para que lo conocieran. Grave error. Desde el momento en que cruzó la puerta de nuestra casa, sentí el desprecio de mi madre en su mirada y el silencio cargado de mi padre. Durante toda la cena, se dedicaron a lanzar indirectas pasivo-agresivas sobre cómo alguien de su posición nunca entendería las complejidades de nuestra clase social. Mi esposo, quien por ese entonces era mi novio, lo manejó con gracia, pero yo estaba furiosa. Después de esa cena, mis padres dejaron en claro que nunca aceptarían nuestra relación. Según ellos, estaba traicionando todo lo que habían hecho por mí al elegir a alguien que, en sus palabras, no estaba a mi nivel. Cuando nos comprometimos 2 años después, me dieron un ultimátum: terminar la relación o ser desheredada. Elegí a mi esposo. A partir de ahí, todo cambió. Dejaron de hablarme, y aunque fue devastador, intenté seguir adelante con mi vida. Nos casamos en una ceremonia pequeña y hermosa, con amigos cercanos y sin un solo miembro de mi familia presente. Pasaron los años, construimos nuestra vida juntos, y aunque nunca tuvimos el lujo y la comodidad que conocí mientras crecía, éramos felices. Estaba aprendiendo a vivir sin ellos. Pero todo cambió hace unas semanas. Cuando descubrí que estaba embarazada, me sentí como si el suelo temblara bajo mis pies. Estaba emocionada, por supuesto, pero también nerviosa. Por alguna razón, decidí que esta era una buena oportunidad para intentar reparar la relación con mis padres. El problema es que parece que ellos también quieren volver a mi vida, pero sus motivos no están claros. Lo que debería ser un momento de alegría se ha convertido en una fuente de estrés constante. Pasaron apenas unos días desde que empecé a compartir la noticia de mi embarazo con mis amigos más cercanos, y de repente recibí un mensaje de texto de mi hermana mayor. Para contexto, ella y yo no hemos hablado mucho desde que me casé con mi esposo. Ella apoyó a mis padres cuando me desheredaron, y aunque no fue abiertamente cruel, tampoco intentó mediar o mantenerse neutral. Así que, cuando su nombre apareció en mi pantalla, me sorprendió bastante. El mensaje decía algo así como: mamá y papá escucharon sobre el bebé. ¿Quieren hablar contigo? Llámalos. No había felicitaciones ni un tono cálido, solo esa línea directa, como si estuviera cumpliendo con un deber y no realmente interesada en mi vida. ¿Mi primera reacción? ¿Cómo demonios se enteraron? No se lo había dicho a nadie en la familia. Mi esposo y yo hemos sido muy cuidadosos con lo que compartimos sobre nuestra vida, especialmente porque no queríamos que mi embarazo se convirtiera en otra forma de drama familiar. De alguna manera, la información se filtró, y ahora ellos estaban de vuelta, después de años de silencio. Lo hablé con mi esposo esa noche,
y aunque él estaba comprensiblemente escéptico, me dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara. Su preocupación era que, si les abría la puerta ahora, incluso metafóricamente, podrían tratar de invadir nuestro espacio y hacer que todo girara en torno a ello. Pero yo, siendo honesta conmigo misma, no pude ignorar el pequeño rincón en mi corazón que todavía anhelaba su aprobación, aunque no quisiera admitirlo. Tal vez, pensé, el bebé les había hecho cambiar. Tal vez esta era una oportunidad para empezar de nuevo. Finalmente, decidí llamarlos. La voz de mi madre sonaba igual que siempre, controlada, elegante y llena de esa fría autoridad que nunca fallaba en hacerme sentir como una niña pequeña. Después de un saludo breve y algo incómodo, se lanzó directamente al tema. «Queremos felicitarte por el bebé», dijo, con una emoción contenida que sonaba casi ensayada. Mi padre, como de costumbre, no tomó el teléfono, pero podía escuchar sus comentarios en el fondo, gritando algo como, «Dile que queremos lo mejor para el niño». Esa frase me dejó tensa al instante. Mi madre continuó hablando, y pronto quedó claro que este no era un intento de reconciliación genuina. Comenzó a hablar sobre cómo querían ser parte de la vida de su nieto, pero la forma en que lo expresó me puso los pelos de punta. Mencionó cosas como enviarnos un cochecito de gama alta, contratar a una niñera de su círculo social, y asegurarse de que el niño tuviera las oportunidades adecuadas. Fue como si ya estuvieran planeando tomar decisiones sobre mi hijo, antes incluso de preguntarme cómo estaba o cómo planeábamos manejar nuestra nueva vida como padres. Cuando intenté intervenir para decirles que mi esposo y yo estábamos organizándonos bien y que no necesitábamos nada, mi madre me interrumpió: «No seas tonta, cariño. No tienes idea de lo caro que es criar un niño. Nosotros podemos ayudarte de maneras que él jamás podría». Fue un golpe bajo, directo hacia mi esposo y hacia nuestra vida juntos. Sentí que todo el calor y la emoción que había sentido por la llamada se evaporaban. Esto no era amor, era manipulación disfrazada de generosidad. El momento más incómodo llegó cuando mencionaron que ya estaban haciendo planes para visitar. Mi madre dijo: «Queremos estar allí para el nacimiento. Y deberías considerar quedarte con nosotros durante las primeras semanas. Sería mucho más fácil para todos». Mi padre murmuró algo en el fondo, algo sobre cómo necesitaban asegurarse de que el niño estuviera en un ambiente adecuado. Eso fue todo para mí. Era como si no pudieran concebir que mi esposo y yo fuéramos capaces de criar a nuestro hijo por nuestra cuenta. Terminé la llamada de la forma más educada que pude, diciendo que hablaríamos sobre sus ideas y que les avisaría. Pero cuando colgué, me sentí completamente invadida. Era como si hubieran irrumpido en mi espacio personal, no físicamente, pero sí emocionalmente, con todas sus suposiciones y demandas. Esa noche, mi esposo estaba furioso. Él, más que nadie, entendía lo mucho que me había costado cortar los lazos con ellos y construir nuestra vida desde cero. «Están tratando de recuperar el control», dijo mientras caminaba de un lado a otro en la sala. «No les importa reconectarse contigo. Solo quieren imponer sus reglas, como siempre lo han hecho». Y lo peor es que sabía que tenía razón. Pero una pequeña parte de mí seguía preguntándose si esto era su torpe manera de intentar arreglar las cosas. Tal vez no sabían cómo disculparse y solo estaban intentando ayudar de la única manera que sabían, con dinero y control. Pasaron unos días y, de repente, llegó un paquete a nuestra puerta. Era enorme, y cuando lo abrimos, descubrimos que contenía una lista interminable de cosas para el bebé: ropa de diseñador, un cochecito que parecía más caro que nuestro coche, y una tarjeta con un mensaje breve: «Para nuestro nieto». Esto es solo el principio. Fue demasiado. Por mucho que quisiera creer en sus intenciones, esto no era un gesto de amor, era una demostración de poder. Ahora mi esposo y yo estábamos en una encrucijada. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Estábamos dispuestos a aceptar su ayuda, sabiendo las implicaciones que podría traer? Después de que llegó el paquete, mi esposo y yo tuvimos una de las discusiones más largas y serias de nuestra relación. No porque estuviéramos en desacuerdo entre nosotros, sino porque estábamos tratando de resolver un dilema que parecía no tener solución. Él estaba firmemente convencido de que aceptar cualquier cosa de mis padres, incluso una sola prenda de ropa, significaba abrir la puerta a un nivel de control que habíamos trabajado años para evitar. Y yo, bueno, aunque entendía y compartía su preocupación, también estaba atrapada en un torbellino de emociones. Quería que las cosas fueran diferentes. Quería que este bebé fuera el puente que uniera a mi familia, que nos ayudara a superar todo el resentimiento acumulado. Pero al mismo tiempo, sabía que mis padres no habían cambiado realmente. Su forma de ayudar era la misma de siempre, opresiva, controladora, y diseñada para recordarme que no podía ser autosuficiente sin ello. Esa noche, decidí escribirle a mi hermana para intentar entender mejor la situación. Aunque nuestra relación nunca había sido particularmente cercana, sabía que ella estaba del lado de mis padres y, tal vez, podría ofrecerme alguna perspectiva. Le envié un mensaje largo explicando cómo me sentía, como no estaba segura de sus intenciones, y le pedí honestamente su opinión. Su respuesta llegó rápida, como si estuviera esperando que yo hablara.
Mamá y papá solo quieren lo mejor para ti y tu hijo, escribió. No entiendo por qué sigues siendo tan difícil. Ellos han pasado los últimos años arrepentidos de cómo terminaron las cosas contigo. Esto es su forma de tratar de compensarlo. ¿Arrepentidos? No parecía que estuvieran arrepentidos en absoluto. Si lo estuvieran, ¿por qué no había habido ni una disculpa directa en esa llamada? ¿Por qué su primera reacción fue enviar regalos exorbitantes en lugar de intentar reparar la relación emocionalmente? Sentí que mi hermana no entendía realmente la dinámica, o peor aún, que simplemente no quería admitir que nuestros padres eran incapaces de admitir sus errores. Sin embargo, algo en su mensaje me hizo reflexionar. Tal vez no estaban arrepentidos en la forma en que yo necesitaba que lo estuvieran, pero era posible que esto fuera lo más cercano a una disculpa que podían ofrecer. ¿Pero eso era suficiente? ¿Podía aceptar eso por el bien de mi bebé? Mientras tanto, el conflicto no tardó en intensificarse. Apenas 2 días después de que llegó el paquete, recibimos una llamada de un número desconocido. Era mi madre. Supongo que había notado que no había respondido al paquete y decidió tomar la iniciativa. Su tono era amable al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más incisivo. Cariño, ¿por qué no has llamado para agradecer los regalos? Tu padre y yo pusimos mucho esfuerzo en elegir lo mejor para tu hijo, dijo. Antes de que pudiera responder, continuó, esperábamos que este fuera un paso hacia la reconciliación, pero parece que sigues aferrada a viejos rencores. No estás pensando en lo mejor para tu hijo. Esa última frase fue como un golpe bajo. ¿No estaba pensando en lo mejor para mi hijo? Había pasado los últimos meses planeando todo para asegurarme de que este bebé llegara a un hogar lleno de amor y estabilidad. Pero según mi madre, eso no importaba si no incluía su intervención. Intenté mantenerme calmada. Le expliqué que apreciaba los regalos, pero que sentía que este gesto no abordaba los problemas reales entre nosotros. Le dije que, si querían ser parte de nuestra vida, necesitábamos empezar desde un lugar de diálogo honesto, no desde paquetes de lujo que solo complicaban más las cosas. Ella no lo tomó bien. ¿Diálogo honesto? Por favor. Lo único que necesitas es aceptar que no puedes hacerlo todo sola. Es hora de que dejes de ser tan testaruda y pienses en tu hijo. Su tono era cortante, y mi padre, como siempre, se escuchaba de fondo murmurando algo que no entendí del todo, pero que claramente era de acuerdo con ella. Colgué la llamada sintiéndome más frustrada que nunca. Estaba claro que no estaban dispuestos a cambiar su enfoque, y yo no estaba dispuesta a comprometer la tranquilidad de mi familia por sus términos. Pero el drama no terminó ahí. Poco después, Amber, mi hermana, apareció en nuestra casa sin previo aviso. No sé cómo lo hizo, pero consiguió mi dirección, probablemente a través de algún contacto común o simplemente preguntándole a mis padres. Llamó a la puerta como si nada, con una sonrisa que parecía forzada. Mi esposo estaba reacio a dejarla entrar, pero yo insistí. Tal vez necesitaba decir algo importante. Amber se sentó en nuestro pequeño sofá, mirando alrededor como si estuviera evaluando cada detalle. Después de un momento incómodo, comenzó a hablar. No entiendo por qué estás haciendo esto tan difícil. Mamá y papá solo quieren ayudarte. ¿No ves lo generoso que están siendo? Mi paciencia ya estaba al límite, pero intenté mantener la calma. Le expliqué, nuevamente, que no se trataba de los regalos ni de la ayuda. Se trataba de cómo ellos seguían tratando de controlar mi vida sin reconocer los errores del pasado. Amber suspiró y me miró como si yo fuera una niña que no entendía algo básico. Siempre haces esto. Siempre necesitas que todo sea perfecto según tus términos. No puedes simplemente aceptar lo que te ofrecen y dejar el pasado atrás. Fue en ese momento que perdí la compostura. ¿Dejar el pasado atrás? ¿Eso es lo que tú haces? ¿Ignoras todo lo que han hecho porque es más fácil que enfrentarlos? Tal vez para ti sea fácil porque ellos te ven como la hija perfecta, pero yo no soy tú. Nunca lo he sido, y nunca lo seré. Así que, por favor, no me digas cómo manejar mi relación con ellos. Amber se quedó en silencio por un momento, claramente ofendida, antes de levantarse y dirigirse hacia la puerta. Antes de irse, se giró y dijo, estás cometiendo un error. Y cuando tus padres finalmente se rindan contigo, no vengas a mí llorando. Cuando se fue, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, me había defendido, pero por otro, parecía que estaba rompiendo los pocos puentes que quedaban con mi familia. Después de que Amber se fue, mi esposo y yo decidimos tomar un respiro del drama familiar y enfocarnos en preparar nuestra casa para la llegada del bebé. Pero, como suele pasar, el drama no tardó en encontrar su camino de regreso. La noticia de mi embarazo y el conflicto con mis padres se había extendido a toda nuestra familia extendida. En cuestión de días, comencé a recibir llamadas y mensajes de tías, tíos, e incluso primos con los que apenas hablaba. Todos parecían tener algo que decir sobre la situación, y la mayoría de ellos estaban del lado de mis padres. Son tus padres, después de todo, me dijo mi tía Clara durante una llamada particularmente intensa. Están tratando de hacer las paces, pero tú sigues rechazándolo. ¿Qué más necesitas? ¿Una disculpa formal?
La vida es demasiado corta para guardar rencores. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero cada vez dolía más. No se trataba de rencor, al menos no en mi mente. Se trataba de proteger la vida que habíamos construido mi esposo y yo, y de asegurarme de que nuestro hijo creciera en un entorno saludable, lejos de la manipulación y el control. Pero parecía que nadie lo entendía. Mi prima, que vivía en la misma ciudad, incluso tuvo el descaro de aparecerse en nuestra casa para hablar. Apenas abrí la puerta, empezó a lanzarme un sermón sobre la importancia de la familia. No entiendo por qué estás siendo tan egoísta, dijo mientras se acomodaba en una silla de nuestra sala. Ellos están haciendo todo lo posible por apoyarte, y tú sigues empujándolos lejos. Intenté explicarle, una vez más, que no se trataba de egoísmo, sino de establecer límite. Le conté sobre los años de presión, el rechazo a mi esposo, y cómo me habían desheredado por elegir mi propia vida. Pero como muchos otros, no parecía escucharme realmente. Todos cometemos errores, respondió con un aire de superioridad. Pero ellos son tus padres. ¿De verdad quieres privar a tu hijo de tener abuelos? ¿De crecer sin una conexión con el resto de su familia? Esa última frase me golpeó donde más dolía. Desde que descubrí que estaba embarazada, una de mis mayores preocupaciones había sido si mi hijo crecería sintiendo la ausencia de una familia extendida. Mi esposo y yo éramos una unidad sólida, pero sabía que no podía replicar las experiencias que yo misma había tenido en mi infancia, las reuniones familiares, las cenas navideñas llenas de risas y caos. No quería que mi hijo creciera sintiéndose aislado, pero tampoco estaba dispuesta a sacrificar nuestra paz y estabilidad por una conexión que venía cargada de condiciones y expectativas. Después de que mi prima se fue, mi esposo me encontró sentada en el sofá, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Me rodeó con sus brazos y me dejó llorar en su pecho mientras decía, estamos haciendo lo correcto. Nuestro bebé no necesita una familia que no nos respete. Nos tiene a nosotros, y eso es suficiente. Aunque sus palabras me consolaron en el momento, no pude evitar sentirme atrapada. No importaba cuánto lo intentara, el peso de la situación me seguía aplastando. Las cosas tomaron un giro aún más extraño cuando mi madre decidió involucrar a miembros de su círculo social. Empecé a recibir mensajes de mujeres que habían sido amigas de la familia durante años. Todas decían lo mismo, con diferentes palabras: tu madre está muy preocupada por ti, deberías reconsiderar su oferta, ellos solo quieren lo mejor para ti y tu bebé. Era como si mi madre hubiera montado una campaña de relaciones públicas para pintarme como la hija ingrata y rebelde. Lo peor llegó un sábado por la tarde, cuando mi esposo y yo estábamos pintando la habitación del bebé. El timbre sonó, y cuando abrí la puerta, encontré a una de las viejas amigas de mi madre, una mujer que recordaba vagamente de las fiestas de mi infancia. Llevaba una enorme caja de regalos y una expresión de desaprobación apenas disimulada. Tu madre me pidió que te trajera esto, dijo, entrando como si la hubiera invitado. Dijo que no deberías estar cargando estas cosas en tu estado. Intenté explicar que no podía aceptar los regalos, que habíamos dejado claro que no queríamos su ayuda, pero la mujer me interrumpió. Cariño, sé que estás molesta, pero no deberías dejar que tu orgullo te impida aceptar un poco de ayuda. Criar a un niño es caro, ¿sabes? Mi esposo, que había escuchado todo desde la habitación del bebé, salió y amablemente le pidió que se fuera. La mujer se fue, pero no sin dejar su mensaje final: espero que reconsideres antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, mi esposo y yo nos sentamos a hablar seriamente. Esto no puede seguir así, dijo. No podemos estar lidiando con su manipulación cada semana. Es tóxico, y no es justo para ti ni para el bebé. Sabía que tenía razón, pero tomar una decisión definitiva me aterrorizaba. Si cortábamos completamente el contacto, ¿estaríamos haciendo lo correcto? ¿Estábamos cerrando la puerta a una posible reconciliación que podría beneficiar a nuestro hijo en el futuro? Pero si manteníamos el contacto, ¿no sería eso permitirles seguir imponiendo sus términos en nuestra vida? Finalmente, decidimos buscar ayuda profesional. Encontramos un consejero familiar que se especializaba en situaciones como la nuestra, y programamos una cita. Hablar con alguien externo nos ayudó a poner en perspectiva todo lo que estaba sucediendo. El consejero nos animó a establecer límites claros y a priorizar nuestra paz mental sobre cualquier otra cosa. También nos ayudó a entender que no estábamos obligados a aceptar una relación con mis padres en sus términos. Todavía no teníamos una solución definitiva, pero por primera vez en semanas, sentí que había un poco de claridad. Esto no iba a resolverse de la noche a la mañana, pero al menos estábamos avanzando en la dirección correcta. Después de semanas de tensión y discusiones internas, parecía que las cosas solo seguían escalando. A pesar de nuestros intentos de establecer límites, mis padres no parecían entender o, más bien, no querían entender. Apenas habíamos terminado nuestra primera sesión con el consejero familiar cuando recibí un mensaje de voz de mi madre, lleno de un tono desesperado pero todavía manipulador. Querida, no sé qué más podemos hacer para demostrarte cuánto te amamos. Estamos dispuestos a perdonar todo lo que ha pasado entre nosotros, pero tú también tienes que poner de tu parte.
Esta es una oportunidad para empezar de nuevo, para que tu bebé crezca rodeado de amor y oportunidades. ¿De verdad quieres privarlo de eso? Por favor, llámame. Ese mensaje no solo me dejó con un nudo en el estómago, sino que también reafirmó lo que ya sabía en el fondo: esto no era amor incondicional. Era una última jugada para recuperar control antes de que el bebé llegara. Mientras tanto, los regalos seguían acumulándose. Ya habíamos recibido una segunda entrega de más cosas para el bebé, a pesar de que había dejado claro que no queríamos aceptar nada. Esta vez, incluía una carta firmada por mi padre, algo que rara vez había hecho antes. Su tono era frío, casi legal, y en resumen decía que ellos solo querían garantizar el bienestar de su nieto y que si nosotros no podíamos proveer adecuadamente, estarían más que dispuestos a intervenir. Cuando mi esposo leyó esa carta, se puso rojo de furia. Esto no es ayuda, es una amenaza encubierta, dijo mientras apretaba la carta en sus manos. Están sugiriendo que no somos capaces de cuidar a nuestro propio hijo. Esto tiene que parar. Ese fue el momento en que ambos supimos que no podíamos seguir permitiendo este tipo de comportamiento. Aunque me dolía profundamente, decidimos tomar una postura más firme. Con la ayuda de nuestro consejero, redactamos una carta formal estableciendo límites claros y enviándola a través de un abogado para asegurarnos de que el mensaje no pudiera malinterpretarse. En la carta, dejamos claro que no aceptaríamos más regalos ni visitas no anunciadas, y que cualquier intento de contactarnos debía hacerse de manera respetuosa y a través de términos previamente acordados. El envío de esa carta fue como arrancar un vendaje de una herida profunda. Fue doloroso, pero necesario. Al principio, hubo un silencio que me hizo pensar que tal vez lo habían entendido. Pero ese respiro duró poco. Una semana después, mis padres aparecieron en nuestra casa. No llamaron, no enviaron un mensaje previo, simplemente se presentaron en nuestra puerta como si todo estuviera bien. Mi madre llevaba una sonrisa ensayada, pero mi padre lucía claramente molesto. Estamos aquí porque necesitamos hablar en persona, dijo mi madre mientras intentaba cruzar el umbral de la puerta. Mi esposo, con una calma impresionante, se interpuso y les explicó que no los íbamos a recibir sin previo aviso. Eso no les sentó bien. Así es como nos tratas después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi padre, su tono lleno de indignación. Estamos hablando de la familia, de sangre. No puedes simplemente excluirnos. Intenté mantener la calma y les recordé que ya habíamos dejado claro que necesitábamos límite, pero ellos no querían escuchar. Mi madre incluso rompió a llorar en un intento obvio de manipular la situación. No puedo creer que mi propia hija me esté haciendo esto, sollozó. ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando pregunte por sus abuelos? Esa frase me golpeó en el pecho como un ladrillo. ¿Qué le iba a decir a mi hijo? Pero antes de que pudiera responder, mi esposo dio un paso adelante y dijo, con una firmeza que me sorprendió, le diremos la verdad. Que lo amamos tanto que no permitimos que creciera en un entorno donde sus padres no eran respetados. Sus palabras me dieron fuerza. Fue como si, por primera vez, alguien estuviera hablando por mí en lugar de cuestionar mis decisiones. Mis padres, sin saber cómo responder, finalmente se marcharon, pero no sin antes lanzar miradas que prometían que esto no había terminado. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, pero todavía quedaba un nudo de ansiedad en mi pecho. Aunque estábamos avanzando hacia una solución definitiva, me costaba aceptar que esta era la realidad de mi relación con mis padres. Parte de mí todavía quería creer que podían cambiar, que había esperanza para una reconciliación genuina, pero otra parte sabía que, al menos por ahora, eso era un sueño lejano. Finalmente, llegó el día en que tuvimos que tomar la decisión final sobre los regalos acumulados en nuestro garaje. Mi esposo sugirió donarlos, y aunque al principio dudé, sabía que era lo correcto. No quería que nuestro hijo creciera rodeado de cosas que simbolizaban un intento de control disfrazado de generosidad. Llevamos todo a un refugio local para mujeres y niños, y aunque fue un momento agridulce, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Al mismo tiempo, decidí escribir un mensaje final a mi hermana Amber. Quería explicarle nuestra posición de la forma más clara y sincera posible, aunque no esperaba que entendiera. Amber, escribí, esto no se trata de rencor ni de orgullo, se trata de proteger a mi familia. Espero que algún día lo entiendas. No obtuve respuesta. Ahora estoy en mi tercer trimestre, y aunque la situación con mi familia todavía duele, me siento más en paz. Mi esposo y yo hemos trabajado juntos para crear un hogar lleno de amor y respeto, y estoy emocionada de conocer a nuestro bebé. Aunque mi relación con mis padres sigue rota, sé que tomamos las decisiones correctas para proteger nuestra vida y nuestro futuro.